En escasísimas ocasiones, la humanidad ignorante coincide con la experta. Esta es una de ellas. Nadie osa refutar que hoy me ocupo en este vídeo del mejor boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali. Sin embargo, ya es profusa, diría que hasta excesiva, la cantidad de información pública relativa a este genio del ring, nacido en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Hoy no redundaré en su estupefaciente palmarés. Basta con declamarlo de manera aséptica. Campeón indiscutido de los pesos pesados los años 1964, 1967 y el periodo 1974-78, y campeón lineal de los pesos pesados entre los lapsos anuales 1964-67, 1974-78 y 1978-80. Como amateur, campeón olímpico en los Juegos de Roma 1960 y una vez profesionalizado durante 21 años casi exactos, de 1960 a 1981, adquiriente de 56 victorias, 37 de ellas por nocaut y tan solo 5 derrotas, 3 de ellas dentro de sus últimas 4 peleas. Y ya cuando Ali se enfrentaba a un rival incontrovertiblemente superior a cualquier boxeador que jamás se le colocó enfrente, y al único al que no fue capaz de derrotar, el fantasma del Parkinson, que ya cabalgaba silente por su propio organismo desde 1977, visible en su pelea de 1980 contra Larry Holmes, pero que no fue hasta 1984 cuando le fuera confirmado por diagnóstico en firme. Uno de sus médicos personales, Martin Ecke, conjeturó que esta enfermedad pudo tener su génesis en los tremendos golpes recibidos durante toda su carrera, si bien esto demuestra infinita ignorancia profesional. En 2023, ingente literatura fisiológica y bioquímica acepta que la enfermedad de Parkinson no resulta neurodegenerativa per se, sino por causas de naturaleza autoinmune, esto es, metabólica, debidas a una anómala por insuficiente secreción de dopamina. Pero todo lo recién narrado ya es historiografía y por ello irrecuperable. Imposible hacerlo e irrazonable intentarlo. Hablamos del mejor boxeador de la historia de la humanidad y el indiscutido y a años luz de todos los demás, mejor deportista profesional de todos los tiempos. Quedan, eso sí, las películas de sus combates. En casi todos ellos, su superioridad siempre fue debida a su impactante clarividencia, no solo para preparar sus propios golpes maestros, sino para prever y en consecuencia desactivar o, en el peor de los casos, minimizar los del rival. Con él sobre el tapiz, nada resultaba casual. Según Ali, cito literalmente, el combate se gana o se pierde lejos de las miradas, en el gimnasio y en la carretera, mucho antes de que me ponga a bailar bajo los focos. Todo lo que consiguió Ali está al alcance de cualquiera que base su capacidad aeróbica en entrenar ejercicios de cardio hasta caer inconsciente por hipoxia en numerosas sesiones, que base su capacidad anaeróbica en lanzar hasta 180 puñetazos por minuto de media. Esos son más de 3 por segundo, en numerosos combates pactados a entre 12 y 15 asaltos. No cuento los abdominales que hago.
solo empiezo a contar cuando empiezan a doler. Esos son los que importan. Eso es lo que te hace un campeón. Y que base su estrategia no en intentar aplastar al contrario buscando golpes devastadores, sino, cual gran maestro del jiu-jitsu, en dejar que éste vaya minándose a sí mismo cardiovascular y cerebralmente, al contemplar que 9 de cada 10 golpes no impactan en los órganos fundamentales del cuerpo del rival, y que el 10% de los lanzados no alcanza el objetivo, o de hacerlo, lo consigue de manera débil, agónica o desmoralizada. De nuevo, citando literalmente a Ali, no serán las montañas en tu camino las que acabarán contigo, sino la piedra en tu zapato. Para ello, tras innumerables entrenamientos específicos de jogging, salto a la comba, series de fartlek, shadow boxing, speed bag y heavy bag, logró conseguir un tren inferior, cuádriceps, bíceps femoral y gemelos, de elasticidad y explosividad tan equilibradas que sobre el ring le permitía utilizar sus piernas con velocidad y virtuosismo nunca antes vistos. Heterodoxo deslumbramiento que, combate tras combate, hipnotizaba la claridad de respuesta de cada nuevo oponente. Como décadas después pronunciara una y otra vez Mike Tyson: Ali no solo fue el más grande boxeador, sino inesperado y gigantísimo bailarín. De hecho, cualquiera que haya subido a un ring, siquiera de manera aficionada, sabe que el boxeo nada tiene que ver con lanzar puñetazos. La diferencia entre un gran boxeador y un gigante del ring es que el primero boxea con los guantes y el segundo con las piernas. El mismo Ali, durante más de 20 años de carrera, utilizó aquel mítico eslogan en cada una de sus rutinas aeróbicas diarias. De hecho, su legendario Muhammad Ali Shuffle, vertiginoso rosario de zancadas en una reducida zona del tapiz, ya forma parte del acervo popular del siglo XX y aún hoy continúa inspirando a coreógrafos de danza urbana de cualquier punto cardinal del planeta. Sin embargo, pese a las maravillas psicodeportivas recién narradas, lo que siempre se me ha antojado impactante de Ali no fue su huella boxística, sino la infinidad de patentes intangibles que legó al inconsciente colectivo de la humanidad. En Japón suele decirse que no hay más alto ser humano que el que entra en silencio en la posteridad. Hoy sabemos que quien ingresó en el culto musulmán como Muhammad Ali para borrar de su pasado todo rastro onomástico de raíz colonizadora, recordemos que fue bautizado como Cassius Marcellus Clay Jr., siendo que su estirpe Clay partió de un abolicionista histórico que antes de ello había sido esclavista. Sabía no solo conocimiento ancestral nipón, sino que fue ávido estudioso del indigenismo de cualquier punto cardinal del globo. De ahí que resulte irrefutable que sus hitos ecuménicos, etimológicamente hablando, referidos a su condición de ciudadano universal, son aún más aplastantes que su hiperactivo juego de piernas o sus legendarios ganchos de derecha. A saber, hablamos de un hombre que osó negarse en 1966 a ser movilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses
para luchar en uno más de los incontables y vergonzosos conflictos bélicos auspiciados por Estados Unidos durante el siglo XX, la Guerra de Vietnam. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. Alegando objeción de conciencia y adhesión a los principios de la nación del Islam, lo que le supuso, entre otros castigos de los que hablaré a renglón seguido, desposeimiento de su flamante cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados. It has been said that I have two alternatives: either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative, and that alternative is justice. And if justice prevails, I will neither go to the army nor will I go to jail. ¿Por qué me piden que me ponga un uniforme y me vaya a 10.000 millas de mi casa a disparar a gente de Vietnam cuando los negros de Louisville están siendo tratados como perros sin derechos humanos? Fue así que el 28 de abril de 1967 en Houston, Texas, Ali se negó a contestar al oficial militar cuando fue llamado Cassius. Y tampoco contestó a las dos veces posteriores en las que fue llamado Muhammad. Mediante este ritual incontestatario en tres tiempos, Ali incurría automática y voluntariamente en el delito de deserción. How do you stand now with the possibility of going to jail? Oh, I don't know. I'm just waiting any day now. Do you think about it? My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, and continue killing innocent people. What would happen if you had 100,000 Muhammad Alis? You had 100,000 people who were prepared to do what Muhammad Ali just did. But whenever people want to really make progress, some have to sacrifice a lot. And I like to say, white America right now is spending $30 million a day in Asia. Black and white boys are dying unjustly for nothing just to free somebody else. So why should I worry about going to little old jail to free my poor people who's been catching hell here for 400 years? 3 años largos más tarde, en septiembre de 1970, un juez federal de Texas determinó que la sanción a Ali fue, cito literalmente, arbitraria e irrazonable. Las escuchas del FBI sobre Ali contribuyeron a esta post-revocación del fallo anterior y que aún hoy sigue considerándose decisión jurídica ejemplar. Poco tiempo más tarde, la Comisión Boxística Neoyorquina devolvió a Ali su licencia boxística. Hablamos de un hombre que fue la primera celebridad norteamericana en ejercer objeción de conciencia pública. Are you worried this might make you very unpopular with certain people in America? Every man is entitled to his religious beliefs. Cabe recordar que ninguna otra antes, política, deportiva o artística, se había negado a participar hasta ese momento en conflicto bélico alguno generado por los Estados Unidos. Germen fundamental para que, a partir de entonces, Ali se convirtiera al mismo tiempo en persona non grata entre cientos de millones de norteamericanos que lo tacharon hasta su muerte de traidor y cobarde, lobby segregacionista blanco especialmente, a la par que se coronaba como figura internacionalista de autoridad máxima para un sinfín aún mayor de cientos de millones de simpatizantes y acólitos de movimientos mundiales a favor de los derechos humanos y de la integridad ética. Fue tantísima la importancia de esta decisión de Ali que incluso se adelantó a la de los hoy considerados como adalides masculinos del movimiento por los derechos civiles, Malcolm X y Martin Luther
King. Recordemos que el mismísimo Luther King repudió públicamente la guerra de Vietnam el 4 de abril de 1967, o sea, un año después que Ali. Do you share the same concern that Muhammad has for his draft status? Oh, I certainly do. My views on the draft are very clear. I'm against it. En cualquier caso, fue Rosa Parks quien más de una década antes había encendido la mecha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, con su bravísimo gesto del 1 de diciembre de 1955, cuando regresando a casa en autobús discrecional se negó repetidamente a desocupar uno de los asientos reservados solo para blancos. No fue, sin embargo, la primera de las gestas del movimiento. Claudette Colvin había sido arrestada por la misma causa el 2 de marzo del mismo año. Irene Morgan lo había sido 10 años antes. Ida B. Wells lo había sido 71 años antes. Hablamos de un hombre que, a consecuencia de su recién narrada osadía, fue sentenciado a 5 años de prisión al pago de $10,000 de la época de multa y, adicionalmente, y por decisión burocrática, expoliado de su cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados ganado en buena lid. It took an all-white jury less than a half hour to find Muhammad Ali guilty of all charges and specifications. He was sentenced to the maximum, 5 years in prison, and was fined $10,000. Aunque liberado bajo fianza, le fue confiscado el pasaporte y, a propuesta de la Comisión Atlética de Nueva York, no se le permitió ni pelear ni salir del país durante 3 años y medio. Hablamos de un hombre que, entrevista tras entrevista, se atrevió a decir, cuando casi nadie osaba decirlo, que los colonos estadounidenses crearon un país sobre las cenizas de la aniquilación de millones de nativos norteamericanos y, además, con el apoyo de la esclavitud sistémica de millones de hermanos afrodescendientes. Hablamos de un hombre que osó erigirse en el primero, como ya quedó dicho, incluso por delante de Malcolm X y Martin Luther King, de los escasos líderes masculinos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los convulsos años 60, que buscó y logró, aunque de manera teórica, elevar al mismo nivel el trato de la comunidad afroamericana con el de la blanca descendiente de los colonos invasores. Lamentablemente, en 2023 sabemos que el trato hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos sigue siendo discriminatorio en la práctica, por más que toda clase de leyes, decretos y reglamentos locales, federales y estatales sancionen la paridad de derechos. Hablamos de un hombre que consiguió resucitar la conciencia espiritual de los afrodescendientes adeptos a los preceptos del Islam. Cassius Clay is a name no more, is that right? Yes, sir. It's Muhammad Ali. Recordemos que Ali fue infinitamente más relevante para los integrantes de la nación del Islam que su propio fundador, Elijah Muhammad, quien en principio incluso se negó a admitir a Ali en su organización, acogiéndose a cierta facción musulmana que considera indignos tanto los deportes profesionales como su circuito económico de apuestas. Hablamos de un hombre que, a consecuencia del punto anterior, rechazó públicamente tanto el cristianismo como el integracionismo, lo que le supuso y aún hoy le supone el repudio de todo el espectro político liberal norteamericano, tanto colono-descendiente como afrodescendiente. Hablamos de un hombre que, aun luchando
en todos estos frentes, solo en su propio país, ha conseguido ser la mayor figura ética de la historia de África, incluso por delante de Nelson Mandela. Hecho que el mismo Ali pudo sentir en 1964, cuando emprendió una gigantesca gira por el continente negro que comenzó en Ghana y concluyó en Egipto, y que, según sus propias palabras, le conmovió e iluminó acerca de cuál era su verdadera y gigantesca dimensión inspiradora, tanto para nativos africanos como para extranjeros afrodescendientes. Hablamos de un hombre que siempre profesó el sufismo, rama mística del Islam, centrada en el altruismo, en el estoicismo militante y en la búsqueda de la concordia entre razas planetarias como únicos pilares de actuación. Refutando una y otra vez la asunción reaccionaria norteamericana, cada día más acentuada, que considera que Islam y belicismo son sinónimos. De hecho, Ali fue la única gran figura terráquea musulmana de corte no violento, todas las demás se escondieron, que tras los eventos del 11 de septiembre de 2001 se atrevió a dar un paso adelante defendiendo su credo de concordia. Lo que me duele es que se está utilizando el nombre del Islam para crear odio y violencia. El Islam es paz. No puedo quedarme en casa viendo cómo la gente señala a los musulmanes como los culpables del problema. Hablamos de un hombre que, ya profundamente devastado por el Parkinson, rehusó mitigar sus apariciones públicas, consejo que recibía tanto de su núcleo familiar como boxístico, y por el contrario, se erigió en la máxima figura del siglo XX en dignificar la presencia militante en primera fila social de seres humanos con enfermedades neurodegenerativas. Y esto, damas y caballeros, y nada más que esto y no otra cosa, es ser influencer. Según sus propias palabras, quizá el Parkinson sea la manera que ha encontrado Dios de recordarme lo que es importante. Me ha hecho más lento y me ha obligado a escuchar en vez de a hablar. De hecho, la gente me presta más atención ahora, porque hablo menos. Y hablamos de un hombre que rapeó antes de que se inventara el rap. Que fue improvisador versificante antes de que se inventaran las batallas de gallos líricos. Fast, fast, fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. Y que escribió y declamó públicamente poesía en una época en la que la literatura norteamericana era copada por un 100% de plumas blancas. I've done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right, I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Man, dude. Yeah. Que improvisó en cualquier foro conferencias inspiradoras que hoy se consideran obras maestras de la facundia y la oratoria, y que ridiculizó con elegantísima elocuencia a toda la pléyade de entrevistadores blancos que en los años 60 y 70 del siglo XX lo invitaban a los platós televisivos con la repugnantísima intención de agraviarlo, cuando no de insultarlo. And it's kind of hard to put a Are you black, asking me for an answer to that? It's or- kind of hard to put a black man
any black person in this country in jail, because if you ask the average one, we're already in jail. You know, we've been in jail 400 years. How does the subject changed so many times in that long sentence that I'm going to talk for a second now. That I really don't know how that... Hecho que cobró tintes especialmente vomitivos cuando el Parkinson ya había producido en Ali desangelantes y bien visibles efectos. There is, the damage to your brain has not affected your mental capacity at all. It hasn't. I hope not. You hope not? It has affected your movement. It has affected your speech. It has affected your facial expression, but it has not affected your mental capacity. Does it bother you when you hear people say, as they do, Muhammad Ali's punch drunk? I didn't drink that much. El resultado siempre fue el mismo. Hablamos de un hombre que practicó la filosofía de largo alcance. Esto es, la que se construye armando de manera instantánea la virtud del filósofo frente al vicio en forma de agresión sistemática que éste recibe del entorno. You are slower of speech than you were in the good old days? Now, what is not so funny, Muhammad? Is it? Do you have Parkinson? No, what is that? Do you shake? No. That's pretty steady. That's good. You know what? That's the hardest punch I ever think you took in your whole career. You remember? Ali consiguió que el público no entendido en boxeo dejara de considerarlo contienda entre mamporreros sanguinarios y pasara a comenzar a entenderlo como caballerosidad regladamente estricta. Gestos como el del día en el que Ali solicitó al árbitro de manera reiterada la paralización de un combate por miedo a lesionar a su rival, ya visiblemente castigado, elevando así al boxeo a la categoría de nuevo arte marcial donde la integridad humana prima sobre los instintos primarios de destrucción. Muhammad Ali falleció en Scottsdale, Arizona, el 3 de junio de 2016. En las exequias laudatorias en su honor participaron, entre otros, Bill Clinton y Billy Crystal, este último pronunciando monólogo elegíaco hoy considerado mítico y que en su momento fue unánimemente aplaudido por aficionados al boxeo y norteamericanos y medios de comunicación de cualquier pelaje del espectro político. Entre los portadores de su féretro camino de la cremación en el cementerio Cave Hill de su ciudad natal se encontraban los también ex campeones del mundo de los pesos pesados, Lennox Lewis y Mike Tyson, y el actor Will Smith, quien en 2001 había encarnado a Ali en la hagiografía cinematográfica que Michael Mann dirigió acerca de este inmenso atleta. En el aire flotaba aquella profecía cumplida que Ali pronunció cuando se bajó del ring por última vez. No echaré de menos las peleas. Las peleas me echarán de menos a mí. Por desgracia, y tras 1001 peripecias más adjetivas que sustantivas, en 2023, 7 años después de su muerte, el boxeo sigue siendo el deporte que Ali definió mejor que cualquier opinador deportivo profesional. El boxeo es un montón de hombres blancos mirando cómo dos negros se pegan entre sí. Come get me, suck. I'm dancing. I'm dancing. Follow me, son. No, I'm not there. I'm here. What? Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. Considera pulsar el botón unirme para convertirte en miembro de este canal y así, por una aportación económica simbólica, acceder a ventajas exclusivas según el nivel de fidelidad que elijas. También puedes colaborar económicamente con un Super Thanks pinchando en el botón Gracias. Recuerda que todo el contenido de este canal está creado
solamente por una sola persona, yo mismo, Jack Babiloni. En cada vídeo, los cientos de horas de realización, guión, dirección y montaje son de mi exclusiva autoría. De esta manera, estarás colaborando a que yo pueda seguir creando estos vídeos. Muchas gracias anticipadas por tu generosidad y si pulsas el botón Unirme, bienvenido a tu membresía en el canal Jack Babiloni. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.